Hola amigos y bienvenidos al segundo episodio del Poder de la Virtud, donde ponemos el estoicismo en acción. Antes de comenzar hoy quiero hacer una breve aclaración sobre la tarea que asignamos en el primer episodio porque sé que pudo haber sido un poco confusa para algunos. La idea es que consigan un cuaderno o una agenda y empiecen a anotar allí sus reflexiones. Ese cuaderno será su compañero de viaje en este camino, un lugar donde registren sus pensamientos, registren sus experiencias y si lo desean, pues registren también los ejercicios que iremos proponiendo en este espacio. Los estoicos de la antigüedad daban gran importancia a este hábito. Escribir al comienzo y al final del día les ayudaba a ellos a reflexionar sobre sus aciertos, sobre sus errores y sobre sus aprendizajes también. Y esto es precisamente lo que yo pretendo que cultivemos juntos en este podcast, amigos. Mantener un diario estoico como tarea recurrente, un hábito permanente que nos acompañe episodio tras episodio mientras avanzamos en este sendero de virtudes, ¿ok? Bueno, y aclarado ya ese tema, continuemos con el episodio. La semana pasada conocimos a Zenón de Sitio, el fundador de esta filosofía que nació en la Stoa Poikile, el famoso pórtico pintado, ¿recuerdan? Y además también definimos el estoicismo y la virtud como conceptos centrales del camino que estamos recorriendo. Bueno, hoy vamos a dar un paso más. Vamos a introducir las 4 virtudes cardinales estoicas. Y en especial en este episodio vamos a hablar de la que para mí es la más fundamental de todas, la sabiduría. Quiero contarles amigos que este será el primero de una serie de 4 capítulos, cada uno dedicado a una de estas virtudes. Hoy, como ya dije, se lo dedicaremos a la sabiduría. Y luego, si ustedes me lo permiten, le dedicaremos episodios a la justicia, a la moderación y por último al coraje. Esas son las 4 virtudes. En cada episodio exploraremos cada virtud de la mano de un personaje histórico relevante y además veremos cómo llevarla a la práctica en nuestra vida actual. Porque recuerden que no queremos que esto se quede en simples conceptos. No, esa no es la intención. Debemos aplicarlos, amigos, en nuestra vida diaria, tal como propusimos desde el inicio de este podcast. En este episodio sobre la sabiduría, por ejemplo, vamos a explorar cómo esta virtud se conecta directamente con nuestra toma de decisiones, cómo se conecta con la habilidad de aprender a evitar errores innecesarios, o al menos a reducir su impacto. Y se conecta también con esos momentos difíciles en los que nos sentimos confundidos y necesitamos claridad mental. Bueno, pero antes, como siempre, vamos a hacer un pequeño viaje en la historia, ¿les parece? Porque aunque Zenón fue el fundador de esta filosofía, fueron 2 de sus discípulos, Cleantes y Crisipo, quienes se encargaron de mantener encendida la antorcha estoica y de asegurarse que sus ideas no se perdieran en el tiempo. Cleantes era un hombre humilde que trabajaba cargando agua por las noches para poder estudiar filosofía durante el día. Cleantes fue la imagen misma de la paciencia y la constancia. Y Crisipo, en cambio, era una chispita intelectual. Ese señor era un pensador incansable que escribió cientos y cientos de obras y que, con su brillantez y su entusiasmo, dio una estructura lógica a todo el sistema estoico. Sin duda podemos decir que si Zenón puso los cimientos del estoicismo, Cleantes y Crisipo levantaron los muros que hicieron posible que el edificio de esta filosofía se mantuviera en pie y llegara hasta nosotros el día de hoy. Ahora bien, aquí encontramos un detalle interesante, fíjense. Aunque les dije que Crisipo escribió muchos libros, más de 700, y Cleantes recopiló numerosísimos escritos, ninguna de esas obras sobrevivió al tiempo, no tenemos nada de ellos, por lo menos directamente. Lo que nos queda son apenas fragmentos, referencias de otros autores y sobre todo pues la influencia que dejaron en los grandes maestros posteriores como Séneca, como Epicteto y Marco Aurelio, que ya estudiaremos en su momento. Si no hubiera sido por Cleantes y Crisipo, dicen los historiadores, quizá la llama que se había encendido en la Stoa Poikile pues se habría apagado mucho antes. Y ahora aquí hablando de Crisipo, quiero traer una nota curiosa, hasta graciosa, un datico de color en la historia que quiero compartirles. Según cuentan, este Crisipo murió literalmente de risa. Sí, así como lo escuchan, de risa. La anécdota va así. Después de que Crisipo vio a un burro comiéndose unos higos, le dijo en forma de broma al dueño del burro, dale ahora un poco de vino para que baje los higos con estilo. Y al parecer esta ocurrencia, esta pésima broma, lo hizo reír tanto a Crisipo que no pudo parar y terminó muriendo.
Hoy decimos, me muero de la risa como una simple exageración, pero en el caso de Crisipo fue real. Amigos, esta es una pequeña ironía del destino para un filósofo que dedicó su vida a razonar sobre la seriedad de la existencia. Me parece curiosísima esta anécdota. Bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con las virtudes cardinales y con la sabiduría que estamos estudiando en este episodio? Bueno, no lo del burro, claro está, sino las vidas de Cleantes y Crisipo. ¿Qué tienen que ver con la sabiduría? Bueno, Cleantes, por ejemplo, que pasaba las noches cargando agua, nos muestra que la sabiduría no consiste en tomar atajos ni en comodidades, sino en la constancia. Su vida nos recuerda que aplicar la sabiduría es comprender que cada acto de esfuerzo sostenido fortalece nuestro carácter y nos acerca a la tan anhelada excelencia, ¿recuerdan? Y Crisipo, con su manera de cuestionarlo todo, con su curiosidad sin límites, nos recuerda que la sabiduría también es aprender a pensar con coherencia, aprender a pensar por nosotros mismos y a no dejarnos llevar por la primera impresión o por lo que todo el mundo dice o piensa. Amigos, para estos filósofos milenarios, el estoicismo no era un conjunto de teorías abstractas y de conceptos. No, el estoicismo era un manual para la vida que se debía poner en práctica, tal y como lo que estamos haciendo aquí en el poder de la virtud. Y ese manual giraba en torno a estas 4 virtudes, o también llamadas pilares estoicos. Por eso, decidí que estos conceptos tan fundamentales debían conocerse y ponerse en práctica lo más pronto posible. De ahí que haya decidido incluirlos desde el segundo episodio, aunque ustedes ya verán que serán recurrentes en nuestro camino. Bueno, antes de continuar, quiero detenerme un momento para reflexionar juntos sobre algo que me parece importante. La sabiduría, al igual que muchos otros conceptos, no es exclusiva del estoicismo. Antes de que Zenón entrara en escena en la filosofía griega, Aristóteles ya hablaba de la fronesis, que la podemos entender como la capacidad de razonar correctamente o de tomar decisiones acertadas y coherentes en medio de nuestros días que están llenos de ocupaciones y de preocupaciones. Y en muchas tradiciones, como el cristianismo o el budismo también, encontramos ideas muy similares. El discernimiento, por ejemplo, la claridad interior y la capacidad de elegir el bien sobre la simple conveniencia personal o temporal. Es decir, amigos, que la búsqueda de la sabiduría ha acompañado a la humanidad en todas las épocas y a través de muchas formas de vida, de diferentes culturas y de diferentes religiones. Porque al aplicar la sabiduría no solo nos permite pensar mejor, sino también vivir mejor y ser más felices. Bueno, como ya les dije antes, de estas 4 virtudes, la primera y más importante, por lo menos en mi opinión, es la sabiduría. Y algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué? ¿Qué tiene de especial la sabiduría sobre las otras 3? Eso es muy sencillo. Fíjense, sin la sabiduría, ninguna de las otras virtudes puede ejercerse eficientemente, no puede ejercerse bien. A ver, analicemos. ¿Cómo vamos a practicar justicia si no sabemos qué es justo o injusto? ¿Cómo vamos a practicar la moderación si no entendemos qué cosas valen realmente la pena? O si no identificamos la diferencia entre lo que necesitamos y lo que deseamos. ¿Y cómo vamos a tener o a desarrollar ese coraje si no comprendemos por qué algo merece nuestra resistencia o no sabemos escoger nuestras batallas? La sabiduría, amigos míos, es como la brújula que orienta las demás virtudes. Si la vemos como un equipo de 4 integrantes, por ejemplo, podríamos decir que la sabiduría es la capitana del equipo, la líder. Pero bueno, ¿y cómo se traduce esa sabiduría en nuestra vida moderna? ¿Cómo la vamos a cultivar y cómo es que la vamos a aplicar? Bueno, pues muchos de ustedes, amigos, pueden pensar que la sabiduría se trata únicamente de leer libros o de acumular conocimiento y sí, eso en parte es correcto. Pero en realidad la sabiduría se trata de algo mucho más simple y más práctico. Se trata, entre muchas cosas, de saber elegir bien, de tomar buenas decisiones. Se trata, por ejemplo, de saber identificar qué cosas dependen de nosotros y cuáles no. Este es un concepto súper básico en el que también vamos a profundizar en el futuro. Se trata la sabiduría también de saber cuándo actuar y cuándo dejar pasar una situación. Y se trata de saber identificar cuándo una emoción nos está ayudando y nos está guiando y cuándo nos está haciendo daño. La sabiduría incluye también, por ejemplo, aprender de nuestras experiencias personales, de cultivar la reflexión, de buscar la verdad como lo hacía Crisipo y de actuar con coherencia, que lo que pensamos sea coherente con nuestra conducta en la sociedad.
Amigos, la verdad es que la sabiduría, al igual que todas las demás virtudes cardinales, tienen muchos matices que iremos descubriendo y poco a poco estudiando mientras avanzamos juntos en este camino estoico, ¿ok? Ahora sí, subámonos a la máquina del tiempo y aterricemos en nuestro mundo moderno, en nuestra vida diaria, en lo que nos compete. Pensemos en las redes sociales, por ejemplo. ¿Cuántas veces reaccionamos de inmediato a un comentario, a una publicación que nos molesta sin detenernos a pensar, ¿cierto? Ahí en esos momentos, ahí en esos momentos, amigos, es donde podemos cultivar la sabiduría. Hagamos una pausa. Ahí es donde podemos discernir si vale la pena responder o simplemente podemos dejar pasar ese evento. Esa pausa, amigos, esa pausa es oro. Es la diferencia entre un conflicto innecesario y la serenidad de seguir con nuestro día en paz. También ocurre en temas de consumo, ¿cierto? Tal vez vemos un producto que queremos comprar, sentimos la emoción del momento, pero si usamos la sabiduría nos debíamos preguntar, ¿realmente necesito este artículo o estoy dejando que el deseo me controle? Tal vez estoy permitiendo que la moda me controle. Aquí es donde la sabiduría nos protege, amigos. Nos protege de los excesos y nos ayuda a vivir con más libertad. Imaginen también que en su trabajo alguien hace un comentario injusto, por ejemplo. Un comentario injusto sobre ustedes o los están acusando de algo. ¿Cuál es su primera reacción? Defenderse, ¿cierto? Quizá con mucho enojo. Pero de nuevo, la sabiduría nos invita a hacer esa valiosísima pausa y a preguntarnos, oiga, ¿en realidad depende de mí lo que esa persona piense o diga? ¿Me conviene gastar mi energía discutiendo y luchar esta batalla? ¿O es más fructífero de pronto enfocarme en hacer mi trabajo con integridad y demostrar quién soy yo con mis acciones? O veamos otro ejemplo muy actual. Pensamos en cambiar de empleo o en mudarnos de ciudad o de país. Tomar una decisión importantísima. Esas son decisiones cruciales para nuestras vidas. Pero sentimos miedo porque pensamos que nuestro futuro o el de nuestras familias puede estar en riesgo y es normal sentir ese miedo, ¿cierto? Pues en esos momentos, en estos puntos de inflexión, debemos recordar que la sabiduría no significa ni lanzarse a lo loco, ni tampoco quedarse paralizados. Significa evaluar nuestras opciones con claridad y aprender a discernir, amigos. Significa identificar con cabeza fría qué está en nuestras manos, qué riesgos son reales y cuáles son solo fantasmas de nuestra imaginación. Y cada vez que elegimos con serenidad y que tomamos una decisión con calma, en lugar de reaccionar impulsivamente, estamos practicando la sabiduría estoica. Y para continuar practicando la sabiduría estoica, aquí les dejo su tarea de la semana. Voy a plantearles un ejercicio que yo mismo practico constantemente, tanto en mi vida personal como en mis decisiones familiares. No sé cuántas veces he hecho este ejercicio en mi vida. Pero cuando se enfrenten a una decisión importante, tomen una hoja de papel y tracen dos columnas. En una escriban los pros y en la otra los contras de cada opción. Este es un método sencillísimo, pero que nos ayuda mucho, porque nos obliga a mirar todos los factores y las variables que influyen en la decisión que vamos a tomar. Y al verlos escritos, la mente adquiere más claridad. También nos enseña que la sabiduría no es un talento con el que se nace, sino un hábito que se cultiva y que se aprende. Cuando hacemos este ejercicio muchas veces vamos a descubrir que lo que parecía un gran problema se reduce a un par de miedos tontos y poco realistas. O por el contrario, también vamos a descubrir que lo que parecía una decisión fácil tiene más consecuencias de las que pensábamos. Este pequeño hábito va a entrenar a nuestras mentes en el uso de la sabiduría práctica. Nos va a ayudar a tomar mejores decisiones con más confianza, porque vamos a saber que hemos considerado todo lo esencial, todas las variables. Les dejo otros ejercicios también que practico, creo yo, a diario. Cada vez que tengan que tomar una decisión, por pequeña que sea, deténganse un instante y pregúntense, ¿cuál es la opción que mejor refleja mis valores y mi intención a largo plazo, y no mis miedos o deseos momentáneos? ¿Debo tomar esta decisión porque voy a obtener un beneficio inmediato, aunque me perjudique en el futuro? ¿O debo más bien sacrificarme ahora para obtener un mejor resultado a largo plazo? Pueden hacerlo con cosas simples, por ejemplo, al elegir qué van a comer o cómo responder un mensaje desagradable en las redes sociales.
Poco a poco, practicando estos ejercicios en las situaciones que se les presenten en el día a día, amigos, verán que su mente se entrena para decidir con más claridad y con menos ansiedad. Si ya tienen su cuaderno o agenda donde están llevando el diario estoico, es el que hablamos al comienzo de este episodio y que les propuse la semana pasada, pues escriban allí sus respuestas y sus reflexiones sobre esta virtud tan importante. La gran enseñanza, al fin y al cabo, que nos deja la sabiduría es que no es un lujo reservado a los filósofos, sino una herramienta disponible para todos que además es eterna y que cuanto más la practicamos, más nos habituamos a ella. Bueno, y si lo desean y les ha gustado este tema, denle like al podcast, ¿no les parece? Así el algoritmo hace su magia y pues podemos invitar más gente a tomarse un cafecito con nosotros cada semana. Y aquí el episodio de hoy sobre la sabiduría, amigos. La próxima semana vamos a estudiar la justicia para seguir explorando cómo estas virtudes pueden guiarnos en medio de la incertidumbre de este mundo moderno en el que vivimos. Recuerden siempre y nunca lo olviden, solo la virtud abre la puerta a la verdadera felicidad. Que tengan una linda semana.